La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, al consultar a las personas en la calle cómo sienten la situación económica en este primer año de gobierno de la administración Solís Rivera, estas fueron algunas de las respuestas. Tampoco está duro. Sí. ¿Por qué? Digo yo, bueno, trabajo y muy poco trabajo y ya hiciste, todo sube y muy poco trabajo. Bueno, una de las problemáticas grandes que yo pienso que es lo que está llevando esto es mucha venida de gente extranjera a quedarse en nuestro país. Lógicamente pagan un salario mucho menor de lo que pagarían si es alguien de aquí en nuestro país. La situación económica del país está muy mala, malísima. ¿Por qué? Ya porque todo está muy caro. Está demasiado caro la canasta básica, los pasajes, todo. Este gobierno los tiene a nosotros quebrados, totalmente dominados. No hay un gobierno que componga este país. El Observatorio de la Coyuntura Económica y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional investigó la economía en este primer año de la administración Solís Rivera y hoy en Una Mirada compartimos los resultados. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hacer un balance desde el punto de vista económico del primer año de la administración del presidente Solís, con el fin de determinar cuáles son los principales aspectos a los que debemos prestar atención de cara a este primer año en el tema económico, porque es un tema que le interesa pues, a todos y todas los costarricenses. Para hablar sobre este tema nos acompañan en esta oportunidad la señora Roxana Morales Ramos, quien es académica de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional y coordinadora del Observatorio de Coyuntura Económica y Social de la Universidad Nacional. Bienvenido una vez más a Una Mirada. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña de nuevo el señor Carlos Arguedas Campos, quien es académico de la Escuela de Economía de la UNA y también parte del equipo investigador del Observatorio de Coyuntura Económica y Social. Bienvenido a Una Mirada. Muchas gracias por la invitación. Además nos acompaña el señor Francisco Llobet Rodríguez, quien es el presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, muy contento. Antes de entrar en materia, vamos a compartir un sondeo que realizó Una Mirada sobre el tema, porque siempre en el tema económico es muy importante saber cuál es la percepción de la población sobre el tema. Para eso conversamos con algunas personas quienes en términos generales coincidieron en que la situación económica del país es dura y que la falta de empleo y los bajos salarios son los temas más importantes. Está un poco, está duro. Sí. ¿Por qué? Digo yo, bueno, trabajo y muy poco trabajo y ya hiciste, todo sube y muy poco trabajo. Bueno, una de las problemáticas grandes que yo pienso que es lo que está llevando esto es mucha venida de gente extranjera a quedarse en nuestro país. Lógicamente pagan un salario mucho menor de lo que pagarían si es alguien de aquí en nuestro país. La situación económica del país está muy mala, malísima. ¿Por qué? Ya porque todo está muy caro. Está demasiado caro la canasta básica, los pasajes, todo. Este gobierno los tiene a nosotros quebrados, totalmente dominados. No hay un gobierno que componga este país. Bueno, de verdad que estamos pasando por una crisis fatal, ¿no? A veces ya hasta el sueldo ni alcanza, ¿verdad? Y la verdad es que muy triste, ¿no? Todo lo suben los buses y el aumento para los trabajadores, muy difícil, ¿verdad? Bueno, hablan de la situación económica. Yo creo que la situación económica se la hace uno, porque uno es un mal administrador. El país está pasando en una crisis económica bastante dura por el alza de tantas cosas, el alza de los buses, el alza de los taxis, el alza de la gasolina, ya y la comida hay bastante comida pero hay cara, ya y la situación está mal. ¿Y cómo va a creer usted que van a poner nada más
900 pesos en cada 100.000 pesos. Y allá esa caraja es una tristeza, no compra ni una bolsa de arroz, weón. Bueno, yo creo que la situación del país ahorita está bien, pero podría estar mejor. Necesitamos más oportunidades de empleo. Uy, muy mal. ¿Por qué? Bueno, ya la plata no alcanza para nada porque se le va a uno en pagar agua, luz, alquileres. Están muy altos los alquileres y los servicios públicos demasiado altos. Entonces ya uno, la platita no le alcanza. Y los aumentos que hacen son bien pequeños, entonces uno no le alcanza. La percepción de las personas entrevistadas en el video coincide con los resultados de la reciente encuesta realizada por la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, que indicó en términos generales que el 67% de los costarricenses considera que el gobierno está haciendo un trabajo pobre en materia económica. Esta percepción que tiene la gente sobre la economía coincide con la verdadera situación económica actual del país. Roxana, desde el punto de vista de ustedes y del balance último que presentaron a la población recientemente. Sí, bueno, yo creo que esta percepción no es solamente de este gobierno, ¿verdad? Ya venimos con muchos años en que la gente siente que no le alcanza el dinero, en que la calidad del empleo cada vez, o más bien cada vez es más difícil obtener un empleo de calidad y además los ingresos no alcanzan, ¿verdad? Pero yo creo que también tiene mucho que ver con el estilo de vida que lleva la población y que, bueno, un país entre más desarrollado o entre más se desarrolle, más bienes y servicios consume y esto implica también más gastos, ¿verdad? En un hogar que tal vez antes no tenía un automóvil, bueno, ahora un automóvil implica no solo el pago de gasolina, sino repuestos, taller, mecánico, marchamo, ¿verdad? Muchos gastos adicionales que antes no se tenían. Y además también otros bienes y servicios que antes no se consumía lo mismo en celular, tal vez solo pagábamos celular y no internet, ahora pagamos internet en el celular, pagamos internet en la casa, pagamos, ¿verdad? Son diferentes gastos en bienes y servicios que se van sumando y que a su vez el costo implica también, bueno, que cada vez se hacen más caros, ¿verdad? Obviamente los precios van aumentando y los salarios no aumentan en las mismas proporciones que aumentan los gastos de las familias. Entonces yo creo que ahí es donde la población también siente que no le beneficia, incluso el incumplimiento de muchas garantías laborales en el país, esto también afecta. Puede ser que se mejoren los salarios o se decrete un aumento salarial para un periodo X, pero no se dé ese aumento salarial también por las condiciones de la economía, o tal vez que esa persona ya gana el salario mínimo, entonces no es obligatorio hacerle un aumento o un ajuste salarial para ese semestre, y bueno, eso hace que pierda poder adquisitivo a través del tiempo. Entonces yo creo que no es una percepción, es una realidad, ¿verdad? Que la población está viéndose afectada por las condiciones económicas y aunado a ello, ¿verdad? El entorno internacional que más adelante podemos conversar. Okay. Sí, o sea, realmente yo comparto con Roxana, digamos, de que no es una percepción, o sea, realmente la economía muestra cambios importantes y eso afecta los presupuestos de las empresas y las familias. Entonces, por ejemplo, no podemos pretender que si la economía nuestra está creciendo tan poco y realmente la revisión de abril estimaba para América Latina y el Caribe 0,9, precisamente, y la proyección del Fondo Monetario Internacional, es decir, que no iba a haber crecimiento en la producción real de bienes y servicios. Entonces, y es la producción de bienes y servicios lo que nos permite que haya empleo. Entonces, si no hay empleo fuerte, los salarios no crecen fuertemente, pero también está el otro elemento, quisiera rescatar porque es la única opinión de la gente de la calle, como le llamo yo, que se sale de todas, que dice, yo quisiera no pensar en que es el gobierno, sino es un problema de nosotros, de los hogares y las empresas. Si no generamos más eficiencia y más productividad en nuestro país, no podemos aspirar a mayores salarios. Y por ende, los nuevos requisitos, como dice Roxana, de la nueva economía, nos implica más gastos. Ahora la gente, ¿por qué tiene la gente carro? Por la inseguridad. Y por el sistema de transporte público. El transporte público que es deficiente. ¿Por qué tenemos que tener internet en los teléfonos? Porque generalmente es el acceso para una mejor educación. Porque ahora la educación está basada en cualquier escuela pública, además ya dejan las tareas, busquen internet tal cosa, y si no tienes acceso a internet, entonces te estás privando de educarte y tener un mejor salario, un mejor estilo de vida. Entonces realmente deberíamos sacar de la preocupación
al gobierno o a los gobiernos y preguntarnos a nivel de empresas y familias qué estamos haciendo para que esta economía pueda crecer. Ese es el gran reto de este año, cómo crear una reactivación productiva para generar mejores empleos y mejorar un poquito los presupuestos de las familias. Don Francisco, usted como presidente de la Cámara de Comercio, ¿cómo lo han evaluado ustedes desde la Cámara? Han mantenido una posición bastante crítica en los últimos meses sobre cómo avanza la situación económica del país. Bueno, en Cámara de Comercio estamos preocupados con el avance del país. En este momento no vemos un norte, no vemos en este momento algunas medidas que reactiven el país. Ocupamos por lo menos un crecimiento de alrededor de un 4 o 5% para generar nuevos empleos. Y tenemos un crecimiento en este momento que va hacia abajo. Digamos, en la parte comercial, crecimiento hace un año, en junio, era de 6.5. Actualmente, digamos, bajó a 3.05, o sea que viene bajando el índice, digamos, comercial y de todo el país. O sea que es importante una comunicación gobierno, empresas privadas. ¿Quién se da cuenta de los problemas de cada día? Directamente cada empresa. Y la comunicación hasta ahora no ha sido lo fluida que hubiéramos querido. Tenemos un buen equipo a nivel de Cámara, a nivel de empresarios, y queremos trabajar. El barco es de todos. Queremos un país con crecimiento, un país con más empleo, y si hay más empleo, hay más recaudación fiscal para el bien del país. Pero hasta ahora no se ven medidas que digamos que el país vaya a cambiar. Tenemos un índice de confianza que hacemos cada 3 meses. Digamos, el umbral es 100%. Cualquier porcentaje arriba de 100 es positivo, abajo de 100 es negativo. Fue 86%. Fue el índice más bajo en los últimos 5 años. O sea que hay pesimismo en todo el sector comercial. No se vislumbre en este momento medidas, digamos, de cambio. Y lo peor, digamos, le preguntamos a todo el comercio, ¿ustedes piensan contratar más personal en este año? Y un 80% dijo no. Nos quedamos o bajamos. Únicamente alrededor de un 19% está pensando en contratar. Igual en inversión, que es lo más importante. Un 85% dijeron, de momento no empezamos a invertir. Más bien, están bajando las inversiones. Y con esto, pues, el país no va a coger el norte que ocupamos. Tenemos que cambiar rápidamente. Tenemos que trabajar todos juntos. Tenemos que ver cómo conseguimos un mejor país, sentándonos en la academia, en la parte, digamos, de empresarios y gobierno. Y decir, bueno, veamos a ver hacia dónde vamos, pero no vislumbramos de momento un norte. Ahora, Roxana, desde el punto de vista del balance que ustedes hacen de la coyuntura económica del país cada año, ¿existe algún elemento diferenciador que esté causando esta percepción en la gente o simplemente es el efecto acumulado de años de un inadecuado manejo de las políticas económicas en el país? Sí, bueno, nosotros hemos venido señalando, no solamente en este informe, sino también en el informe del empleo, que en realidad el país tiene problemas estructurales que vienen arrastrándose, ¿verdad?, desde hace muchos años, inclusive, ¿verdad?, la reforma fiscal que se ha postergado por más de 10 años, tenemos de discutir este tema, la insuficiencia de recursos, problemas estructurales en cuanto a la poca inversión en el país. Las estadísticas nos indican que desde el 2010 más o menos la inversión viene en caída libre, es decir, cada vez se invierte menos y esta poca inversión hace que en el futuro tengamos menos producción, ¿verdad? Entonces es un dato importante también a considerar. Entonces yo creo que más bien hay un estilo de crecimiento y un estilo de desarrollo que ha impulsado el país que no ha permitido, o más bien que pareciera, más bien que se ha agotado y que necesita transformaciones importantes. Me refiero también todo el tema de la apertura comercial. Bueno, es buena la apertura comercial, sin embargo las empresas costarricenses no están preparadas para competir en el mercado internacional. Entonces tenemos muchas empresas que tienen que cerrar, se ven forzadas a cerrar por la baja productividad, por bajas inversiones en desarrollos tecnológicos, por la competencia que además implica bienes importados de países donde se producen sin cargas sociales como se tienen en el país, sin costos de producción como se tienen en Costa Rica y además un tipo de cambio que tampoco contribuye a que tengamos una mayor competitividad como se tenía antes con las mini devaluaciones, ¿verdad? Entonces cada vez tenemos más productos importados que salen muchas veces más baratos que producirlos acá y bueno, esto va expulsando del mercado también a muchas empresas que asimismo, bueno, también como lo mencionaba Francisco, muchas empresas no van a contratar más, tal vez no porque no haya venta, más bien porque no haya demanda, ¿verdad? Sino más bien porque esa demanda está siendo por productos importados y está sustituyendo la producción interna muchas veces
o en el mercado internacional también hay serios problemas, serias dificultades a nivel en Estados Unidos, principal socio comercial de Costa Rica, en países europeos, y bueno, tenemos un panorama internacional que es poco alentador y bueno, a estas empresas también se les va a dificultar exportar y por lo tanto producir más. O sea, es interesante porque yo he venido manteniendo la tesis, digamos, de que Intel es como, marca la historia económica de Costa Rica porque es como la consolidación de un modelo de promoción de exportaciones no tradicionales a un modelo de promoción de la inversión extranjera directa. Pero de 1993 al 2014, casi 30 años, Intel decide trasladarse a hacer manufactura a otra región geográfica porque es más barato, los costos de producción son más baratos, y entonces a nosotros nos manda la señal como que el modelo de desarrollo, que es como un carro, se está haciendo viejo y nosotros no hemos sabido cómo ahorrar e invertir para cambiar de modelo, sino que estamos tratando de pintarlo, poner llanticas y todo para que siga. Y además se nos va unando el fenómeno de que la economía cambiando mucho de lo que es la parte de manufactura a mentefactura. Y a mí me llama mucha atención una de las cosas que nosotros hicimos porque uno ve que, digamos, el sector primario, en variación absoluta, más o menos 53.000 de ocupados en esa actividad. En sector secundario, 38.000. Pero precisamente del primer trimestre de 2014 al primer trimestre de 2015, se pierden en comercio y servicios, que se supone donde está la nueva economía, se pierden 127.000, variación absoluta, de empleos. Entonces, el modelo de desarrollo no está generando absorción de empleo necesario para que las familias sientan precisamente de que sus condiciones están mejorando. De ahí un poco hacemos el link con el video. Las familias dicen, está muy dura la cosa. Sí, pero también, en términos generales eso es lo que la gente piensa. Y el sector industrial, y más bien yo diría, el sector comercio y otros sectores deberían estar siendo vistos desde la óptica de las políticas económicas con cierta diferencia para impulsarlos. Y yo creo que ahí es donde a mí no me gusta la reforma fiscal planteada porque es más de lo mismo. No reconoce que el carro del desarrollo y la estructura económica ha cambiado. De parte nuestra, digamos, hay preocupación, como se ha comentado acá, y también que nos está golpeando mucho. La parte, digamos, problema en Costa Rica, competitividad. Estamos en este momento, pues, en la parte eléctrica, costos muy altos. En la parte de combustibles también, o sea, en la parte de salarios, comparativamente, no es que yo me queje, pero sí comparativamente con Centroamérica, pagamos más en buena hora, pero también nos resta competitividad. Eso hace pues que toda, digamos, aquella compañía que sea intensiva en mano de obra, queda fuera del mercado, y lo que estamos trabajando más bien ahora es la parte, digamos, ya, la parte técnica, la parte de desarrollo, pero también otro campo que está golpeando muchísimo es contrabando. Sí. En este momento el contrabando de una cantidad de productos, el 50% de productos viene de contrabando. La parte de medicinas, en la parte, digamos, de cigarrillos. Únicamente en cigarrillos y licores, el año pasado fueron 36.000 millones que el gobierno dejó de percibir por contrabando. Y eso está golpeando fuertemente al comercio, a la industria. ¿Por qué? Porque es competencia desleal. Es mercadería que viene, que no paga impuestos, o sea que se reduce el ingreso fiscal, y también la compañía formal, al encontrarse, digamos, que la competencia, como viene de contrabando, no paga impuestos, entonces vende más barato, eso trae también desocupación. Y eso trae también una economía informal. En este momento el 42% de la economía de Costa Rica es informal. Es economía que no paga impuestos, es economía que la gente que trabaja ahí no está asegurada. Qué grave eso, que un 42%, digamos, que estén sin seguro social, una gran parte de ellos. O sea, sí, que eso está golpeando fuertemente al país y no vemos de momento medidas para cambiar. Hay unos containers, unos escáneres que se trajeron de China hace 6 años, son rayos X para detectar en cada container si la mercadería que se dice es la que viene, porque muchas veces dice que viene tal cosa, vienen 4 camisas y vienen pantallas, vienen 400. Entonces esos containers detectan y llevan 4 años sin poder, están en bodega. Se han gastado $400.000 en estarlo reparando, sin usarse. O sea, no puede ser. ¿Cómo es posible que de China nos den esto y tengamos 4 años? Ha habido cualquier cantidad, digamos, de tropiezos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no quiere que trabajen.
¿Por qué? Porque hay cierta gente que dice, si ponen esto, inmediatamente salgo yo del mercado, pues yo traigo mucho aquí de contrabando, tal. Entonces, en todas las esferas, lamentablemente, hay gente muy buena, pero también hay gente que busca acomodarse a un comercio diferente, y eso nos está golpeando fuertemente. Queremos trabajar y estamos hablando ya con Economía, con el Ministerio. ¿Por qué? Porque debe cambiar. No podemos hacer que una gran cantidad de productos de contrabando, medicinas. ¿Qué pasa? Que mucha gente compra la medicina sin saber que es falsa. Compra una medicina y quizá más bien le va a afectar, no le sirve para nada y le va a afectar para otra cosa. Y algunas son también, pues, que son genuinas, pero puede que estén en el container que lleven bajo el sol quién sabe cuánto. Eso afecta a la población, afecta a la salud y afecta, pues, la competitividad de las empresas. Claro, es como un círculo vicioso de cosas que hemos arrastrado a lo largo del tiempo conforme van cambiando, ¿verdad?, los hábitos de la población o el mismo estilo de producción del país, como que es como usted decía, es como que ya ese carro empieza a trabar y ya no conseguís los repuestos y ya te venden con repuestos pirateados y etcétera, y definitivamente pues así no se logra ese bienestar común que desearíamos tener para todos y todas en el país. Vamos a ir a una pausa, pero vamos a seguir hablando de esto aquí en Una Mirada. Quédese con nosotros que ya volvemos. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el SINAC S.A., hoy con el tema del balance económico del país en el marco del primer año de gobierno del presidente Solís. El tema económico siempre involucra diferentes opiniones, ¿verdad? Hay muchas personas involucradas, todo el mundo opina desde su perspectiva, y por eso Una Mirada se dio a la tarea de recoger la opinión de algunos diputados, entre ellos Luis Vázquez y Otto Guevara y Henry Mora, quienes consideran que hay mucho trabajo que hacer en esta materia de cara a los siguientes años de la administración Solís Rivera. Definitivamente hay un sentir de que el tema del agro, tema que hemos visto, la situación de emergencia en el sector de Guanacaste, esta zona que es una zona agro y demás, no ha tenido el apoyo por parte del gobierno, el apoyo esperado. Vemos como zonas también agroindustriales como el sector del Caribe, en el sector bananero, que es el segundo producto per cápita del mundo, que nos produce a nosotros. También hemos tenido problemas de inundaciones donde el gobierno no ha llegado de la mejor forma. Definitivamente esto es un sentir de toda la población costarricense, donde no hay una acción inmediata y más bien parece que hay lentitud de tomar decisiones. Lamentablemente las cosas no van bien. Hay una desaceleración en la economía, hay un aumento en el desempleo, aumento de las personas que han pasado a la informalidad. Los ingresos tributarios decrecen, el gasto público sube de una forma exponencial, lamentablemente la deuda pública sube. Pareciera que hay una vuelta al proteccionismo agrícola que podría afectar nuestras relaciones comerciales con otros países. Las señales para el sector productivo no son las mejores y hay entonces mucha incertidumbre en el sector productivo, por lo tanto las inversiones están paralizadas. En fin, la situación no está bien, lamentablemente. Es decir, una importante desaceleración en la mayoría, no en todos, de los sectores económicos, particularmente a partir del cierre en abril del año pasado de la división de manufacturas de la empresa Intel, que ciertamente ha tenido una repercusión muy importante en la caída de las exportaciones, en la caída de las importaciones, y también ha afectado, por ejemplo, el sector de transporte, porque uno de los indicadores que se revela ya cuando se ve con más detalle el informe y las estadísticas es que la caída en transporte fundamentalmente tiene que ver con lo que es el transporte de bienes, mercancías a muelles, desde el centro del país a los muelles y viceversa, y eso está vinculado con la reducción de exportaciones e importaciones. Más bien
Hay que advertir que gracias a que algunos sectores han logrado crecerse de manera importante durante este último periodo, como son algunos servicios, como son también la producción y exportación de medicamentos o productos médicos y el repunte del sector construcción, eso ha permitido que la caída no sea tan grande. Hay un tema común que ellos mencionaron y que también ustedes, Roxana, en el informe del Observatorio de Coyuntura Económica y Social hicieron especial mención, que es el tema de la desaceleración en la economía nacional. ¿Qué tan importante es este asunto y cómo se expresa para que la gente que nos acompaña con la audiencia lo entienda un poco mejor? Sí, bueno, primero explicar un poco qué es esto de la desaceleración, ¿verdad? Porque muchas personas escuchan que la economía se desacelera, pero no saben qué es eso. Bueno, la economía tiene una medición que es el Producto Interno Bruto, que es todo lo que se produce en el país, bienes y servicios, eso tiene un valor monetario, ¿verdad? Cuando hablamos de una desaceleración es que con base a un año anterior, por ejemplo, ese nivel de producción, ¿verdad? Descontando el efecto de precios y inflación, cuando entonces en este caso hablamos de un crecimiento o reducción real, cuando esa variación de un año con respecto a otro es positiva, es negativa o es, cuando hablamos de desaceleración es que, por ejemplo, en un mes creció un 6%, en el siguiente mes creció, pero creció un 5%, en el otro mes creció un 4%, es decir, siempre crecemos, pero a un ritmo menor, eso es lo que llamamos desaceleración. Entonces, ¿qué es lo que viene presentando el país? Bueno, ya tenemos, desde el 2010 se viene dando una tendencia de desaceleración del nivel de producción, algunos periodos con un crecimiento más significativo que en otros, pero más específicamente en el último año. Me refiero de abril del año anterior a abril de este año, la tasa de crecimiento de la economía cada vez es menor. ¿Y por qué es preocupante? Porque si la economía crece menos, vamos a generar menos oportunidades de empleo, vamos a generar menos oportunidades de ingresos y por tanto vamos a tener más pobreza. Si tenemos menos ingresos, entonces esto significa que vamos a tener menos capacidad de consumo y esto no permite dinamizar la economía a través de lo que en economía llamamos demanda interna, es decir, la demanda que hacen las personas que viven en el país porque no tienen suficientes ingresos para consumir. Entonces, en este sentido es preocupante esta desaceleración y no solamente que sea desaceleración, sino también el estilo de producción, porque hay un cambio importante, un cambio estructural en la economía que, por ejemplo, las empresas, una empresa como Intel, ¿verdad?, que es una empresa importante que aporta al país, el volumen de producción de Intel no se produce con tanta cantidad de trabajadores como se produciría, por ejemplo, en construcción o en el sector agrícola, donde se produce o el valor de producción es muy grande y tiene una gran cantidad de trabajadores, pero en los servicios y en la industria de más alta tecnología el valor de producción es alto, pero no requiere la misma cantidad de trabajadores que requeriría un sector agrícola o un sector construcción. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que cada vez hay un vínculo menos directo entre crecimiento y empleo precisamente por el cambio en la estructura de producción del país. Vemos que se van las maquilas, por ejemplo, las textileras, que eran empresas que empleaban una gran cantidad de mujeres, y bueno, se sustituye por una empresa, por ejemplo, del sector de implantes médicos, por ejemplo, y no ocupa o no va a ampliar ni las mismas personas ni la misma cantidad de personas, ¿verdad? Porque también implica un cambio en la demanda de especialización de la fuerza de trabajo, que también es otro de los aspectos de los problemas estructurales que hemos venido señalando en los informes. No, es muy importante ahí lo que Roxana nos comentaba, porque precisamente esto de la desaceleración, como bien lo explicaba Roxana, tiene que ver un poco con los bienes y servicios, pero a mí siempre me gusta hacerlo la vinculación con la parte de empleo. Entonces, la desaceleración medida por el índice mensual de actividad económica nos va diciendo cómo es la producción y la contratación de empleos de los diferentes sectores que tiene la economía. Entonces, uno que a mí me llama mucho la atención, que tradicionalmente había sido un sector generador de empleo, como es el sector comercio, realmente ha venido con una desaceleración en los últimos 6 meses y más bien ha venido no generando, sino perdiendo empleo. Y aquí, nuevamente, las personas que nos hablaban al principio
manifiestan que no solo es la incapacidad de accesar bienes y servicios, sino la incapacidad de generar más ingresos de empleo para poder adquirirlos. Y realmente, entonces, esto de la aceleración afecta no solo la creación de la disponibilidad de nuevos bienes y servicios, sino también la generación de empleo. Pero yo quisiera agregar un elemento de que es imposible que un país crezca si no hay inversión. Y estábamos viendo en el último estudio precisamente que hemos tenido precisamente una caída en inversión real desde el primer trimestre del 2011 en un menos 2%. Entonces, ¿cómo va un país a mejorar si no está invirtiendo? O sea, no está invirtiendo en formación bruta de capital fijo y tampoco hay acumulación de existencia. Enseña que los sectores están no produciendo porque no están acumulando reserva y más bien la variación es positiva porque están tratando de salir de sus existencias. Entonces realmente nos preocupa mucho. Si ya lo vemos, y creo que ahora lo vamos a ver, a nivel público-privado, la inversión pública se contrae, genera menos empleo también, que uno podría pensar que eso puede ayudar un poco el déficit fiscal, pero tiene una consecuencia a nivel de producción y empleo del país. Y la inversión privada se mantiene, pero leve. Y uno con una medición que es construcción, anda en los históricos, 4 o 5%. Entonces realmente estamos en una situación muy particular, diría yo que este año 2015 es muy particular en las condiciones de producción y empleo internas con un entorno internacional que no hemos comentado hoy, muy particular. Precios de petróleo se mantienen, cosa que no es muy común, tasas de interés que no aumentan y todo el mundo esperando que aumenten, o sea, problemas en Europa. Entonces realmente es un año 2015, la quinceañera del siglo, como digo yo, es muy atípico. Sí, digamos, de parte nuestra en comercio, pues estamos preocupados, como lo comenté, digamos, no hay una perspectiva futura, por lo menos que uno vea un sol que está saliendo, y pues parte también del problema es la competitividad. Uno también puede producir más bajando, siendo más competitivos. Uno, por ejemplo, hicimos un estudio comparativo, digamos, por ejemplo, en la parte de combustible, mientras que en California lo que es combustible, almacenamiento y distribución es un 3% el precio, en Costa Rica es un 15%. O sea que nada más almacenamiento y distribución es un 15%. El precio de combustible en Costa Rica es un 12.7 más alto que en Centroamérica y un 24 más alto que Guatemala, que es el país centroamericano con el combustible más bajo. En la parte eléctrica, en Costa Rica anda el kilovatio hora alrededor de 12 centavos. En Europa anda alrededor de 11 centavos. Cuando el presidente Obama dijo acá, electricidad en Costa Rica es más cara que lo que yo pago en la Casa Blanca. O sea que nos está golpeando fuertemente. Tenemos, por ejemplo, plantas térmicas. Mientras que el precio de combustible es 12 centavos, la térmica son 46 centavos. Estamos quemando 122 millones de combustible fósil en este momento. Con todo, digamos, estamos hablando, digamos, de lo que significa el carbón neutral y tal. Y estamos haciendo el contrasentido. Deberíamos ir más directamente a producir ya, olvidarnos, digamos, una generación eléctrica más fuerte. La privada, hasta ahora hay mucha gente que quiere entrar a ella, pero bueno, hay algunos inconvenientes o algunas fracciones que no quieren, pero tenemos que bajar los precios. Y tenemos gente en el país muy competente. Por ejemplo, digamos, todos conocemos lo que es Procomer. Procomer es la promotora que lo que busca es incentivar la exportación al mundo. El Banco Mundial hizo un benchmarking, una comparación de las diferentes promotoras en todo el mundo. Finlandia por muchos años era la que salía siempre como la mejor promotora. Ahora este año Costa Rica salió como la mejor promotora del mundo. Un honor, significa que estamos haciendo las cosas bien, que tenemos gente, talentos, que tenemos gente muy buena. En CINDE también se está trabajando bien, que es la parte de atracción de inversiones, pero aún así, en este momento, en el 2014, la atracción de inversiones bajó un 21%, que está golpeando fuertemente. Un 21% es mucho dinero. Esa atracción de inversiones hace que haya más fábricas en el país, de que se invierta, que la diferencia entre exportaciones e importaciones se compense con esa inversión extranjera. Y un 21% dice, algo estamos haciendo mal. En este momento en Nicaragua, en León, montaron hace poco una fábrica, digamos, de reparación o de productos más bien de automóviles en la zona franca,
que empleó a 15.000 personas. Es increíble, o sea, que están haciendo algo también, algo bien, o sea, 15.000 personas es una cantidad increíble que ocuparíamos aquí en Costa Rica. Se fueron a Nicaragua porque en la parte de combustible, en la parte tal, vieron que había más oportunidad en la parte de costos. O sea, que debemos hacer un esfuerzo muy grande para bajar esto y otras líneas que nos está golpeando fuertemente y nos trae fuera de competitividad. Y si hablamos también, cuando se habla de nuevos impuestos, también viene como una contracción. La gente no invierte hasta no ver qué pasa. Entonces, si estamos con problemas y hay que discutir la parte, digamos, de impuestos, pero eso trae de momento una contracción más grande. Tenemos, por ejemplo, cifras. En este momento, digamos, la renta, o se habla, digamos, que la evasión en impuesto de ventas e impuesto de renta es un 7.8 del PIB. Pues se habla, digamos, que en este momento del PIB tenemos un faltante a cubrir con nuevos impuestos de 6.7 más o menos del PIB. La evasión es mucho más grande, en renta son 5.57 del PIB y en ventas 2.18. O sea que tenemos que ver cómo hacemos pues que se cobre lo que debe cobrarse y eso hace pues que no ocupemos tantos impuestos. Cámara de Comercio, pues la ética y la moral son principios inquebrantables. Tenemos que ver que todo el mundo cumpla con lo que tiene que ser. Claro, claro. Ustedes mencionaron hace poco un tema del que también una mirada recogió información es sobre el tipo de cambio y las tasas de interés. Conversamos al respecto con el economista de la Universidad Nacional, David Salazar Álvarez. Hemos visto una tendencia a la baja en las tasas de interés, esencialmente llevado a cabo o impulsado por el Banco Central, donde la incógnita que tenemos es si el Banco Central está interesado en estimular la producción o más bien está preocupado porque entre dinero desde el extranjero, aprovechando que las tasas internas son más altas que las externas y vaya a complicar su meta de inflación. Esa es la tasa de referencia del Banco Central, que explica, ha tenido varias disminuciones consecutivas, lo cual explica la disminución en la tasa básica pasiva, que significa un respiro para los deudores, y aquí tal vez llamar la atención de que hay que tener precaución cuando uno decide tomarse un préstamo, endeudarse y las tasas de interés están relativamente bajas, porque están bajas ahora, pero después no lo sabemos y se podría traducir en mayores pagos. Con respecto al tipo de cambio, bueno, ese es el comportamiento de los últimos años. En un principio estuvo pegado en los 500 colones por dólar. Después hubo el repunte a principios del año anterior. Nos acordamos todos cuando comenzó a subir el tipo de cambio. Y después de ahí, a partir de la aplicación de unas medidas, el tipo de cambio ha estado relativamente estable en alrededor de los 540 dólares. Ahora, ¿es posible mejorar esa competitividad de la que hablaba don Francisco sin socavar las conquistas sociales de las que goza la población desde hace mucho tiempo? Sí, bueno, yo creo que es complicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos, bueno, don Francisco hablaba de la inversión que se hace en Nicaragua de esta gran empresa y con muchos trabajadores. Quizá la planilla no le salga o le salga la mitad de lo que le saldría en Costa Rica, precisamente porque tenemos cargas sociales que implican un mejor sistema de seguridad social en el país, mejores sistemas de salud, que la población, a pesar de que nos quejamos muchos del servicio de la Caja Costarricense, bueno, cuando ocupamos en su mayoría de veces, ¿verdad? La tenemos a tiempo, que de otra forma no podríamos, digamos, con el ingreso que tenemos, los ahorros, en algunos, cuando tenemos ahorros, ¿verdad? Poder asistir a estos centros de salud. Y bueno, y no solamente el seguro social directo, ¿verdad? O más bien el trabajador directo, sino lo que implica para su cónyuge, bueno, ahora el avance que tienen en parejas del mismo sexo, ¿verdad? Donde la Caja también reconoce los derechos, bueno, cada vez se reconocen más derechos y bueno, competir con otros países que no tienen un sistema de seguridad tan avanzado como el nuestro, yo creo que es difícil, ¿verdad? Y además de que no estamos dispuestos tampoco a perder este sistema de seguridad social que hemos tenido y que nos ha garantizado también
mejores niveles de vida de la población, que también muchas personas y muchas personas en el mundo reconocen la calidad de vida en Costa Rica. Muchas veces es mejor también por el acceso a muchos sistemas de seguridad social, ¿verdad? No solamente a sistemas de salud. Entonces yo creo que ahí tendríamos que buscar otra forma de ser competitivos y no socavando, ¿verdad? En el área de la seguridad social. Sí hay mucho que hacer, ¿verdad? Todo el tema de la eficiencia en el uso de recursos, en la atención médica, en que se pueden reducir algunos costos para mejorar los sistemas de seguridad. Bueno, yo creo que ahí sí hay un tema para discutir, pero en cuanto a competitividad, bajando salarios o bajando cargas sociales, yo creo que va a ser difícil. Vamos a tener que buscar otras formas de producción. Y bueno, otra de las formas es capacitando la mano de obra para poder atraer inversiones de más alto valor agregado, más alto nivel tecnológico, que estén dispuestas a pagar por esa mano de obra calificada. Bueno, y eso es una transición en la que está Costa Rica, yo creo, ¿verdad? Todo este tema de mayor inversiones en alta tecnología, y que de su parte tenemos que hacer una reforma del sistema educativo y un mayor vínculo con las empresas privadas, que yo creo que este gobierno lo ha anunciado a través del Ministerio de Trabajo, donde se ocupa un mayor vínculo para ver en qué áreas puede el Estado contribuir a capacitar. Todo el tema de la formación dual, yo creo que es un aspecto positivo para poder mejorar también la inserción laboral de las personas, y bueno, con esto también garantizar un acceso al empleo, ¿verdad? No solamente capacitarse, sino que la persona pueda acceder al mercado laboral. Vamos a ir a una pausa, pero al regresar quiero retomar este tema con ustedes, sobre todo con esas propuestas que pueden hacer que la economía costarricense salga adelante y pues se logre todo eso de lo que hemos venido hablando en este programa. Vamos a una pausa y ya volvemos. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con un balance del primer año de gobierno de la Administración Solís desde la perspectiva económica, sobre los diferentes sectores sobre los que se ha llamado la atención en este año, pero también hace tiempo atrás en otros informes sobre el estado de la economía en Costa Rica. El tema de la agricultura siempre sale como una llamada de atención, y al respecto, pues Una Mirada conversó con el ministro de la cartera de Agricultura, Luis Felipe Arauz, quien habló sobre la perspectiva económica desde el punto de vista agrícola en el país. Efectivamente ha habido una disminución en la producción nacional, principalmente porque nos golpeó mucho el fenómeno del Niño, tanto la sequía en Guanacaste y en particular el tema del exceso de lluvia en la zona norte y Caribe, porque eso golpeó dos de las actividades que más dinero producen, que son la piña y el banano. La piña, por exceso de agua y disminución de temperaturas, pues bajan las productividades, igual el banano, y en el caso del banano además se une de que en el caso, cuando llueve mucho hay más problemas de enfermedades, y entonces eso hace que bajen también las productividades, ¿verdad? Entonces ahí eso se debe. Sin embargo, hay productos que aumentaron la producción, papa, cebolla, frijol, si ustedes los datos esos más bien aumentaron. No tengo la explicación de por qué aumentaron, posiblemente se dieron en una condición en que más bien el clima era favorable, ¿verdad? Y entonces posiblemente hubo por ahí un efecto. Retomando el comentario de Roxana en el segmento anterior y este video, pues son muchos los aristas que tenemos que trabajar en el tema de la competitividad para sacar la economía del país adelante. No, o sea, yo realmente en el tema de competitividad, yo creo que hay tres elementos claves. Uno es que yo creo que este país no le va a apostar, y menos en un modelo de la economía del conocimiento, a perder ciertos beneficios, si quiere llamarlo, o derechos laborales que ya tenemos. Entonces, por ejemplo, yo no creo que nosotros bajando cargas sociales, o sea, sea una opción, sí, no, porque realmente no con estas carreteras. Queremos realmente una mano de obra, un recurso humano, un capital humano saludable, que tenga ciertas condiciones. Incluso yo siempre he dicho que el sector privado lo entendió muy bien en Costa Rica, porque saben que existe una caja costarricense de seguro social, que cuando un trabajador tiene un accidente,
tiene una póliza de riesgo y va a un hospital, pero muchos tienen convenios con clínicas privadas o incluso tienen médico de empresa para que el recurso humano esté con ciertas condiciones y sea bien productivo. Y entonces eso es muy bueno. Entonces, yo sigo pensando que el problema de la competitividad no es, siguiendo con la energía del carro, es que el carro ya no va tan rápido en la ruta 27. Ya todos los carros le pasan. ¿Y por qué le están pasando? Porque realmente no hemos entendido que requerimos hacer tres cosas. Uno es esa vinculación que ahora don Francisco decía entre las cámaras y el sector privado y el gobierno, para entender que tenemos que hacer cambios diferentes. No hemos entendido, viendo el video al responsable de Agricultura, de que seguimos hablando como si el mundo fuera igual. Un producto ícono del modelo de promoción de exportaciones tradicionales fue el chayote. Vean los problemas que está teniendo ahora en el mercado norteamericano. Porque algo cambió en tantos años. Los gustos y preferencias, la crisis económica, la estructura de mercado, el nicho de mercado. Y vean que la piña es un ícono también del modelo de promoción de inversión extranjera directa, que hablaba Francisco, que ingresaron, empezaron a producir y ahora está teniendo problemas en el mercado norteamericano, porque algo ha cambiado. Entonces, para ser más competitivos, nosotros debemos sentarnos a ver los grandes temas del país. ¿Qué son los grandes temas del país? O sea, que nadie quiere discutir. Contrabando. Ahí como concuerdo con don Francisco. Déficit fiscal, que Rosana hablaba. ¿Qué vamos a hacer con los jóvenes que tienen un 25,7% de desempleo? Nosotros descubrimos un dato muy interesante que yo siempre lo menciono, que es que, vea, la primera población que tiene más desempleo en Costa Rica es precisamente lo que llamamos juvenil, hasta los 24. Y la segunda, que tiene más incidencia de desempleo, es de 24 a 35. Entonces estamos formando el recurso humano para ser desempleado. Sí. ¿Y cómo es posible que el costo de la educación crece dentro del índice de precio al consumidor desproporcionalmente con el promedio? Entonces estás invirtiendo en un carro para echarle un poquito de aceite y un caldito, como dice la gente, de pintura para que sea lindo, cuando en caldera no camina. Entonces, tenemos un problema serio de sentarnos a ver cómo todos los sectores hacemos precisamente que este modelo de desarrollo vuelva a crecer y que genere empleo. Y a mí me preocupa, y lo voy a decir, que es una variable muy más de tipo política, lo que leo y veo en el país. Veo unos pactos políticos por allá, veo a los empresarios unidos contra un proteccionismo que yo no entiendo, veo a alguna gente volviendo a medidas proteccionistas y entonces me preocupa que no tenemos una visión país que refuerce la competitividad. Y lo voy a adelantar, este país no puede competir tratando de hacerlo por un mecanismo que a mí es artificial, que es vía tipo cambio. Lo que necesitamos es aumentar eficiencia, eficacia y ser productivos. No hay otra forma de crecer. Y creo que ese es un mensaje que nosotros hemos dicho. Es bonito porque realmente nuestro problema no es, nuestro problema serio es de desigualdad, más de, digamos, de que falta de oportunidades. Tengo una gráfica aquí donde yo veo que desde precisamente enero de 2009, a largo plazo, hasta enero de 2015, todos los salarios mínimos reales, la tendencia es a crecer. Pero ¿qué pasa cuando yo veo por índice de ingresos? El de ingresos bajos siempre está por debajo del promedio. Siempre es bajo. Entonces, hemos creado esas disparidades horribles de donde alguien está en la economía moderna con buenos salarios, buenas oportunidades. Alguien que ha capturado la economía informal, de actividades conocidas, todo. ¿Qué está mediando mucho? La parte educacional. Pero hemos apostado mucho en la educación, se ha hecho más cara porque la gente quiere educarse, pero no estamos logrando que se inserten ni los jóvenes ni los no tan jóvenes al mercado laboral. Y es un problema estructural serio. Si no lo corregimos, no vamos a ser poco competitivos. ¿Cómo compite un país si su recurso humano está desempleado? Sí, de parte nuestra, primero, digamos, con las garantías sociales, tenemos que estar, es un país, digamos, que estamos arriba del promedio. Debemos estar muy contentos, satisfechos del país que tenemos en garantías sociales, nunca disminuirlas.
tenemos que pensar, digamos, en otros ámbitos para ser competitivos. Por ejemplo, aún, digamos, en la parte, digamos, hablamos de economía informal. En Cámara de Comercio estamos propiciando pues que haya ojalá un tramo más bajo de impuesto de renta para empresas muy pequeñas, pymes, igual también que la Caja de Seguro tenga también un tramo a pagar más pequeño para empresas pequeñas, o sea, para propiciar que empresas informales pasen a la formalidad. ¿Haciendo qué? Pues ya la posibilidad pues, de ir a la caja a los empleados, pues pagando una cantidad menor que sí les permita, digamos, competir. Igual también estamos hablando en la parte de impuestos de rentas. Tenemos que ver que haya más gente, digamos, acá en las garantías sociales. Sí es importante, digamos, hablamos digamos, en talentos, en estudio. Creo que es importante la economía dual. Está en este momento, el presidente fue a Alemania y gracias a Dios logró, viene gente capacitada de Alemania a ayudarnos acá y el éxito de Alemania ha sido muy grande porque la gente, digamos, estudia y se va capacitando con pasantías. Cuando sale, la mayor parte de gente tiene ya trabajo y tiene un ingreso durante el estudio. O sea que yo creo que la economía dual es un norte a seguir en Costa Rica. Aún también la Contraloría ahora le llamó la atención al INA. Está un poco desenfocada en los cursos que da. El mundo es cambiante y lo que ayer era bueno, hoy no, hoy ya cambió, ocupamos tal cosa. Y si planificamos a 4 años y nos quedamos con esa planificación, con los cursos que teníamos, algunos muy bonitos, tal, en una cosa y otra, pero ya no hay mercado. En este momento hay una cantidad, digamos, aún el Banco Mundial nos dijo, hay en este momento carencia de gente en conocimiento de redes, en conocimiento de cómputo, en la parte de ingeniería, en una cantidad de campos. Si hubiera en este momento 1000 jóvenes en esos campos, se emplearían mañana, hoy mismo. Pero lamentablemente en las universidades o el INA sigue dando algunos cursos que no son lo que está demandando. Recursos humanos, algo muy bonito, pero en este momento hay saturación. Abogados, es muy importante, pero también hay un límite. Creo que pasamos también en más abogados de la cuenta. En cambio, las partes técnicas, que es donde el mundo va, tenemos carencia. Todas las universidades y el INA principalmente, la Contraloría le dijo, hagan un estudio. ¿Por qué? Vayan a zonas francas, dense en cuenta lo que en este momento Zona Franca está pidiendo, que los jóvenes podrían emplearse ya, pero no tienen posibilidades de estudiar lo que las zonas francas están pidiendo. Y mucha compañía más bien tiene que hacer prácticamente capacitar dentro de la misma empresa a estos jóvenes porque, digamos, el mercado no les está dando digamos, conocimiento en esas áreas técnicas. Alguien me dice, si hubiera en este momento más gente en cómputo, más compañías vendrían a Costa Rica, pero en este momento ya hay cierta carencia. El idioma inglés. Tenemos un país que habla bastante inglés, pero ocupamos más jóvenes, ojalá con mayor conocimiento de inglés. Debemos intensificar ese conocimiento de inglés y otros idiomas también, el mandarín, etcétera. ¿Por qué? Porque el mundo ya vamos hacia afuera y tenemos que ver pues que hay campos, pero tenemos que capacitarlos y capacitarlos donde hay la perspectiva de trabajo y no seguir pues en una cosa u otra y propiciar pues sí, áreas técnicas. Y también hay también oportunidades ahora. Tenemos la oportunidad, digamos, Costa Rica fue invitado a Alianza Pacífico. Alianza Pacífico está compuesta por 4 países, que son México, Perú, Chile y Colombia. El 50% de la inversión extranjera, América Latina, va a Alianza Pacífico. El 40%, digamos, también del PIB latinoamericano está acá. En lugar de tener 4 millones, pasaríamos a una población de 218 millones para poder exportar con Alianza Pacífico. Y tenemos una cantidad de posibilidades de intercambio de jóvenes, de estudio, tal. El gobierno lo está pensando. Yo creo que son oportunidades que si nos invitan hay que aprovecharlas. México dijo, cuando entramos a Alianza Pacífico, nuestra economía creció grandemente. La OCDE también nos invitaron. Es un país, pues, que son 34 países actualmente. Costa Rica está, digamos, trabajando ya para ingresar acá. ¿Eso qué nos da si estamos en la OCDE? Nos da como una garantía que nos ven como un país en el cual se puede invertir, un país que tiene garantías, una cantidad, digamos, un país que se invierte. Entonces, todo esto debemos explotarlo y darle, digamos, a nivel de gobierno todo el impulso para que en poco tiempo estemos en la OCDE, Alianza Pacífico y otros foros. Actualmente el mercado asiático está creciendo mucho. ¿Y qué ocurre? Estados Unidos aprobó ayer o antier
ya a nivel de TLCs, que no requiere ya el Congreso simplemente va a decir sí o no, sino que de parte del gobierno tiene la posibilidad de suscribir ya los convenios y están muy interesados en Estados Unidos en ir a todo el área pacífica. Y si de parte nuestra nos quedamos olvidándonos de esta parte, son gente, digamos, en el Pacífico que está produciendo una gran cantidad de productos que irían a Estados Unidos, irían a Europa y de parte nuestra nos cerrarían mercados. O sea que eso es preocupante. Igual también tenemos el mercado centroamericano, que es un mercado que debemos aprovechar por la cercanía. Pero actualmente, digamos, mercado centroamericano, seguimos con problemas en la parte de fronteras. En este momento, un camión para moverse, digamos, con mercadería en Centroamérica va a una velocidad promedio de 19 kilómetros por hora, mientras que los trenes en Europa con carga van a velocidades de más de 100 kilómetros. El 25% del tiempo se para en fronteras. Y en este momento, digamos, en mucha mercadería, el 50% del costo que está en ese transporte centroamericano, cuando deberíamos bajarlo, para ser más competitivos, que podamos exportar a Centroamérica al bajar costos y que no venga mercadería de Europa o de China. ¿Por qué? Porque tienen una logística más baja. Sí, muchas ideas y muchos planteamientos que definitivamente deberían ponerse sobre la mesa y como ustedes dijeron al inicio del programa, los diferentes sectores realmente hacer un pacto, sentarse a conversar, a idear un plan de desarrollo que se traduzca en beneficios para toda la población sin distingos de ningún tipo. El tiempo se nos acabó, pero les agradezco mucho por haber participado en este programa. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerde que puede buscar más información sobre Una Mirada en www.una.ac.cr. Hasta pronto.